Yo le dije a Dios que ya no podía más, que si de verdad me escuchaba, me diera una señal. Y ese día, un niño que nunca había visto, se me acercó y me habló con una voz que no era suya. Era como si Dios mismo me respondiera a Travs, DL. Esa vocecita me atravesó el alma como un rayo de luz. No era un niño cualquiera. Había algo en sus ojos que no era de este mundo. Y lo que dijo era exactamente lo que había suplicado en oración la noche anterior. Yo no sabía lo que era el verdadero silencio, hasta que perdí a Thomasin, después de más de 40 años, compartiendo la misma almohada, las mismas risas, las mismas rutinas. Me encontré de pronto con una casa que crujía de soledad. Cada rincón parecía recordarme que él ya no estaba. Su taza seguía en la cocina, con una grieta que siempre me negué a tirar. Sus camisas, aún con su aroma, colgaban en el ropero como si él fuera a volver en cualquier momento. Pero no volvió a Ney. A veces, el dolor no grita. A veces, se arrastra despacito, como una sombra que se cuela por debajo de la puerta. Yo seguía con mis días, fingiendo ante mis hijos que todo estaba bien, que era fuerte, que podía soportarlo. Pero por dentro, mi alma estaba quebrada. Y lo peor no era la tristeza. Lo peor era que ya no sentía a Dios ansí. Yo, que recé toda mi vida, que creí en los ángeles, que vi con mis propios ojos milagros pequeños, que otros llaman coincidencias. Yo, Beatriz, que aprendí de mi madre Rosalía a cerrar los ojos y confiar. En ese momento, no sentía nada. Las oraciones me salían vacías, como si las palabras se perdieran en un cielo que no quería escucharme. Era como gritar en un pozo sin eco en una madrugada. Después de llorar sin consuelo, me arrodillé junto a la cama y con la poca fe que me quedaba, dije en voz baja: sí, estás ahí, Señor. Dame una respuesta. No sé si puedo seguir así. No, pedí un milagro real, al menos no uno como los de los libros sagrados. Solo quería una señal, una brisa en el alma nalgonés. Fue uno de los momentos más sinceros de mi vida. Me sentí completamente desnuda ante lo divino. Ya no tenía palabras bonitas, ni discursos bien ensayados. Solo tenía cansancio. Dolor, y una súplica que salía desde lo más profundo. Esa noche no escuché nada, ninguna voz celestial, ninguna luz que bajara del techo. Me dormí con los ojos hinchados y el corazón apretado. Pero algo dentro de mí, algo muy pequeño, como una semilla invisible, quedó en silencio, como esperando que algo germinara. Los días que siguieron fueron lentos. El mismo banco vacío en la sala, el mismo silencio que se hacía más denso con el paso de las horas. Pero en ese vacío, algo empezaba a cambiar, muy despacio, como si el universo hubiera escuchado mi pedido y estuviera preparando una respuesta que yo no esperaba. No puedo explicar por qué ese día decidí salir a caminar por el parque. No era costumbre mía, pero una fuerza, no sé si del cielo o del alma, me llevó hasta ese banco, bajo los árboles. Y fue ahí, justo ahí, donde todo comenzó, porque lo que pasó a continuación no fue coincidencia. Fue algo que todavía hoy me cuesta entender con palabras humanas. Fue una de esas cosas que solo el corazón puede traducir en. Y es que a veces, el milagro real no llega con truenos, ni con coros de ángeles, sino con la voz suave e inocente de un niño. La verdad es que a veces el cuerpo se mueve antes de que la mente entienda por qué. Y así fue para mí, esa mañana. Me levanté, me puse un viejo abrigo de lana de Tomás, aún con su olor en el cuello, y tomé el autobús a un lugar que no había visitado en décadas. El pueblo donde nací, ese pueblo de calles de piedra y muros bajos, donde cada rincón guarda un trocito de lo que era antes de saber lo que era perder a alguien. Antes fue como entrar en una fotografía antigua, de esas amarillentas. Por el tiempo, las casas permanecían inmóviles, pero ahora parecían más pequeñas. Quiza era solo yo quien había sufrido demasiado. La tienda de doña Clotilde
había desaparecido, pero la fuente de la plaza aún manaba la misma agua helada que me hacía reír de niña. Y fue allí, sentada en ese banco torcido de madera, bajo la sombra de un jacarandá, donde me permití recordar a mi madre. Rosalía era una mujer sencilla, pero con una fe que impresionaba incluso a los sacerdotes. Recuerdo que, de pequeña, me decían Dios, siempre responde, Beatriz. Pero hay que saber escuchar. Me pareció hermoso, aunque no siempre entendí lo que quería decir. Hablaba como si portara un secreto antiguo y poderoso, de esos que solo se revelan a quienes saben esperar en esa plaza. Con el olor a tierra mojada y el sonido lejano de una radio que tocaba boleros, cerré los ojos un instante, y en ese silencio ancestral, me asaltó un recuerdo que no había visitado en años angundo de niña, sentada en el regazo de mi madre, escuchando historias de milagros, historias de gente que viu luzes no céu, de enfermos que sanaban sin explicación, de voces que avisaban cosas antes que pasaran. En aquel tiempo, yo creía que el mundo estaba lleno de ángeles, escondidos en forma humana. Y cuando había dejado de creer eso, regresar al pasado, me brindó un extraño consuelo. Era como si los fragmentos de mi pasado intentaran recomponer algo dentro de mí que aún sangraba. Pero también plantó una duda. ¿Y si mamá estaba equivocada? ¿Y si no hay respuesta? ¿Y si este silencio es lo único que hay? Con estas preguntas, en el corazón, regresé a casa. Esa noche me sentía cansado, pero también inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Incluso sin saber qué, me acosté temprano, con el corazón medio vacío y medio alerta, y me quedé dormido rápidamente. Y entonces, ocurrió algo que no puedo llamar un sueño cualquiera. No fue solo una imagen en mi cabeza, sino una experiencia que sentí con cada parte de mi cuerpo. Me encontré en un campo abierto, tan vasto y brillante que no había sombras en ninguna parte. El cielo era una luz dorada que no provenía de ningún sol, sino que era cálida y suave. El aire parecía cantar, como si todo allí respirara en armonía, y a lo lejos, un niño corría entre las flores, riendo. Su risa resonaba como una melodía familiar, pero no recordaba dónde. Intenté acercarme, pero mis pies no se movían. Era como si el campo me permitiera ver, pero no entrar. Y entonces, la risa del niño se detuvo. Él se giró lentamente, y, aunque estaba lejos, sentí que sus ojos miraban directo a los míos. Una corriente eléctrica me recorrió la espalda. No me habló. No dijo nada, pero su mirada llevaba una respuesta muda, una verdad oculta que mi alma reconoció sin palabras. Desperté, con el corazón acelerado, como si hubiera corrido por kilómetros. Aún tenía en los oídos la risa del niño, esa risa que me sacudía los huesos como un mensaje codificado. Miré alrededor. Todo estaba igual. La misma lámpara tenue, el mismo retrato de Tomás sobre la cómoda Anne, pero dentro de mí. Algo había cambiado aquele menino. Nunca o tinha visto, e ao mesmo tempo, sentia que o conhecia. Su rostro no era familiar, pero su energía, sí, como si ya lo hubiera sentido antes, en otro tiempo, en otro plano. ¿Y si esa era la respuesta? ¿Y si la señal que pedí no venía en forma de palabras, sino de presencia? Durante los días siguientes, esa imagen me asaltó decenas de veces, en el desayuno, camino al mercado, incluso al oír a un niño en la calle. El sonido de esa risa me atormentaba, no de forma incómoda, sino con un impacto que crecía con cada recuerdo. Era como si Dios me hubiera enviado un mensaje en clave, y yo apenas había recibido la primera parte. No tenía pruebas, nada tangible, pero dentro de mí algo se había abierto, un canal, quizás, un pequeño susurro que me decía que debía estar, porque cuando uno pide con el alma, las respuestas pueden aparecer de formas que jamás imaginamos. Y justo cuando pensé que todo había sido
solo un sueño, apenas una fantasía de una anciana cansada. Sucedió algo que me obligó a cuestionar todo de nuevo, porque la voz del niño no había terminado su mensaje, y lo que vino después fue aún más desconcertante. Nunca he sido de creer en las coincidencias. La vida me ha enseñado que, tras ciertos encuentros, hay engranajes invisibles que funcionan en silencio, como si algo, o alguien, moviera las piezas con delicadeza y precisión. Ese día parecía uno más entre muchos ancielos despejados, una ligera brisa primaveral, y yo intentaba llenar el tiempo con pasos lentos hacia el parque central, donde a veces me sentaba simplemente a ver pasar la vida. Llevaba mi bolso colgado al brazo, el mismo de siempre, y un libro que no tenía intención real de leer. A veces lo llevaba solo, por no sentirme tan vacía entre la gente. Me senté en uno de esos bancos de hierro frío, cerca del estanque donde los niños daban de comer a los patos. Cerré los ojos por unos segundos, sentí el sol en la cara, e intenté, sin éxito, silenciar el ruido dentro de mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché, una basecita clara, suave, pero firme, como un cristal que suena al caer sobre mármol. Señora, Dios ya te oyó, dijo, que no estás sola. Mis ojos se abrieron de golpe. La frase era simple, sí, pero el impacto fue como una descarga. Geyer la cabeza, allí estaba un niño, rubio, de mejillas redondas y ojos grandes como dos lunas. No tenía miedo, ni timidez, me miraba directo, como si me conociera desde siempre. Su ropa era sencilla, una camiseta blanca, con un pequeño dibujo de estrellas, pantalón beige, y unos zapatos que no parecían sucios pese a estar en el parque. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión, una serenidad que no encajaba con su edad. ¿Qué dijiste, mi amor? Extendió la mano para preguntar, aún sin creer lo que había oído, Anne, pero él no respondió. Sonrió como quien acaba de cumplir una tarea importante, y en lugar de quedarse, salió corriendo detrás de una paloma que picoteaba unas migas cerca del estanque. Me levanté de inmediato, con una urgencia que no sabía de dónde vino. Caminé rápido, quase tropezando, mirando a todos lados. Lo vi doblar detrás de unos árboles altos, donde el parque hace sombra, y hay un pequeño laberinto de senderos. Aceleré el paso, me adentré en los arbustos, seguí el sonido de pasos, el tenue rostro de Risa, y luego, silencio. Nada. No había nadie, ni niños, ni padres, ni siquiera el viento. Fue como si se hubiera desvanecido. Me quedé parada, con la respiración entrecortada, y una especie de mareo que nacía no en el cuerpo, sino en la conciencia, porque lo que ese niño me había dicho era palabra por palabra lo que había rogado al cielo apenas días atrás. Dios, dame una respuesta. No sé si puedo seguir así. Y ahora, justo ahora, un niño que no conocía aparecía de la nada para decirme que Dios me había oído. No podía ser una casualidad, y sin embargo, tampoco podía explicarlo. Mis pasos me llevaron de vuelta al banco, aunque ya no era la misma. Sentí una mezcla de vértigo y gratitud, como si me hubieran entregado una verdad oculta en forma de phrase in Meyer al cielo, buscando algo, una señal más, quizás un susurro del viento, lo que fuera, pero solo estaba el azul inmenso. Testigo silencioso de todo. Durante el resto del día, la imagen de aquel niño no me dejó. Traté de contárselo a mi vecina Clara, que me preguntó si estaba bien. No supe cómo explicarlo sin que sonara extraño. Me limité a decir que había tenido un encuentro inesperado. Ella me miró con ternura, sin entender del todo, y volvió a regar sus plantas en casa. El silencio ya no era tan hostil. Algo en mí se había movido. No era exactamente paz, pero sí una especie de aceptación. Una rendição interior. Incluso sem entender completamente, eu sentia que aquele momento tinha significado, que había un mensaje escondido entre líneas, entre el susurro y el impacto. Algo que me invitaba a cambiar de mentalidad, a ver más allá de lo visible en esa noche.
Al acostarme, pensé en mi madre Rosalía. Imaginé lo que me diría si estuviera viva. Tal vez se limitaría a sonreír con esa calma suya y a repetir su phrase favorita: Dios siempre responde. Hija, pero hay que saber escuchar. Ahora, por fin, creo que empezaba a entender el peso de esas palabras. A veces, la respuesta no está en lo espectacular, sino en lo pequeño, en lo discreto, en lo que pasa casi desapercibido, pero transforma la raíz de lo que somos. Dormí temprano, sin sueños esta vez, pero con el corazón lleno de preguntas nuevas. Y al día siguiente, con el sol apenas asomando por la ventana, tomé una decisión. Necesitaba volver al parque, no porque esperara ver al niño de nuevo, aunque una parte de mí sí lo deseaba, sino porque algo me empujaba a entender mejor lo que había pasado. Tal vez, pensé. La respuesta no había terminado. Tal vez. Lo que escuché era apenas el inicio de una revelación mucho más profunda. Tras aquel encuentro inesperado, mi mente no podía descansar. La imagen del chico rubio, de ojos claros y voz firme, parecía grabada en mi alma, como si hubiera dejado una huella que ningún dolor pudiera borrar. Salí del parque ese día con una extraña sensación, entre la incredulidad y una tímida esperanza que no quería admitir. Regresé al día siguiente, con el corazón apesadumbrado y el alma alerta. Me senté en el mismo banco, el de hierro frío, buscando alguna señal, algún rastro de aquel niño que parecía salido directamente de las alas de un sueño, o quizás de una revelación mayor. Observé a las madres paseando con sus hijos, a los jardineros cuidando las flores y los árboles, e incluso al vendedor de algodón de azúcar que siempre paraba allí por la mañana. Pregunté si habían visto a un niño que se ajustara a esa descripción. Un niño de mirada serena y sonrisa. Mr. Todos negaron con la cabeza, con expresiones de duda o curiosidad. Nadie había visto nada igual ese día. La duda empezó a apoderarse de mi corazón. ¿Era esto real o era producto de mi mente cansada, mi soledad? De mi desesperada necesidad de una respuesta? Empecé a cuestionarlo todo, a la mentalidad que había mantenido durante toda mi vida, la fe que parecía frágil en el silencio que me rodeaba. Pero en medio de tanta incertidumbre, algo estaba claro. La sensación de paz que aún me invadía no era fruto de un sueño, no era solo imaginación, era algo más profundo. Un impacto que sacudió mis creencias, una transformación silenciosa que comenzaba a gestarse en mi interior. Regresé al parque varias veces esa semana, observando las sombras que se formaban entre los árboles, los rayos de sol danzando sobre el césped, los sonidos lejanos de risas y conversaciones. Cada detalle parecía tener un significado oculto, una pista para comprender esta experiencia que desafiaba la lógica y el sentido común. Empecé a darme cuenta de que el camino de la fe no es lineal, no se compone solo de certezas y respuestas claras. A veces, necesitamos abrazar la verdad oculta, la que se revela entre líneas en la vida, en pequeñas coincidencias, en encuentros inesperados que nos elevan y nos hacen mirar hacia adentro. Esta búsqueda me enseñó a prestar atención a los detalles ocultos de mi propia existencia, a las señales que antes ignoraba, a la voz silenciosa que susurra en las horas más oscuras. Y así fue como comprendí que ese niño en el parque no era solo un personaje pasajero en mi historia, sino un mensajero de algo más grande, un vínculo entre mi dolor y mi esperanza. Con el tiempo, empecé a comprender que la transformación que tanto necesitaba no vendría de un milagro trascendental, sino de una serie de pequeñas revelaciones que moldearon mi mentalidad, mis decisiones y mi perspectiva de la vida. Ese chico, con su voz sencilla y directa, me ofreció lo que había estado pidiendo, una respuesta ineludible, aún sin tener todas las respuestas. Esta experiencia cambió el rumbo de mi vida. Empecé a caminar con más ligereza e encontrarla belleza en las cosas sencillas, a darme cuenta de que la fe es un viaje íntimo, lleno de matices
y sorpresas. Comprendí que los verdaderos milagros a menudo se esconden en los detalles que la prisa de la vida cotidiana no nos permite ver ni. Fue en ese momento, en medio de este proceso de descubrimiento y transformación, que me di cuenta de que mi historia estaba lejos de terminar, porque el encuentro con ese niño desconocido abrió la puerta a una secuencia de acontecimientos que cambiarían todo lo que creía saber sobre la vida. La fe y el amor. Nací, con el corazón aún lleno de preguntas, y el alma abierta a lo que pudiera venir. Continué mi búsqueda, sabiendo que la respuesta que tanto anhelaba podría estar más cerca de lo que imaginaba. Y así, la historia que creía solo mía comenzó a desvelarse en algo mucho más grande, más profundo y misterioso de lo que cualquier palabra podría explicar. A la noche después de mi última visita al parque, fue inolvidable. Me acosté temprano, con el peso de tantas dudas y emociones, envolviéndome como una densa niebla, de esas que parecen ocultarlo todo, pero en el fondo, solo revelan lo que está por venir. Dormí con los ojos pesados y el corazón inquieto, sin saber que el viaje que me aguardaba era mucho más profundo de lo que cualquier palabra podría explicar. En el silencio del amanecer, el mundo de los sueños me recibió inesperadamente. Estaba en un campo abierto, bañada por una luz suave y acogedora, la misma que había visto antes, en un sueño que aún sentía fresco en mi memoria. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Allí, a mi lado, estaba Tomás, mi esposo, a quien había amado durante tantos años y a quien la muerte se había llevado conmigo a otra dimensión que aún no comprendía. Tomás apretaba con fuerza la mano del chico rubio que había aparecido. En el parque, el chico parecía un puente entre dos mundos, un mensajero que llevaba en sus ojos una luz que solo podría describir como divina. Mi esposo me miró con una sonrisa serena y unas palabras que resonaron en mi interior como un suave trueno, una revelación que no estaba lista para comprender del todo, pero que me tranquilizó como un bálsamo para el alma. No temas, Vi. El niño habla por él. Desperté en ese momento con lágrimas corriendo por mi rostro, un calor inesperado inundándome el pecho y una sensación de paz que no había experimentado en meses. Fue como si, por fin, esa voz que tanto buscaba hubiera encontrado la manera de manifestarse, no en grandes milagros estruendosos, sino en delicados susurros que solo quienes tienen el corazón abierto pueden oír durante los días siguientes. Las palabras de ese sueño resonaron en mi mente como un mantra que repetía una y otra vez, ayudándome a superar el miedo y la inseguridad que me atenazaban. La voz del niño, tan sencilla y directa, parecía invadir cada rincón de mi ser, trayendo una esperanza que creía perdida. Era una invitación a una transformación interior, un cambio de mentalidad que me llevaría a tomar decisiones fundamentales para mi camino espiritual. Empecé a darme cuenta de que las respuestas que buscaba no residían en manifestaciones grandiosas, ni en señales evidentes, sino en la sutileza de las pequeñas cosas, tras bambalinas de la vida cotidiana, donde lo divino se revela con más frecuencia de lo que imaginamos. Las palabras del niño, pronunciadas en un sueño, me mostraron que la verdadera fe es la que perdura, incluso cuando no hay certeza, incluso cuando todo parece silencioso. En cada momento cobraba un nuevo significado. Un simple gesto, una mirada, una frase dicha al azar, parecían tener un impacto invisible, pero profundo, en mi transformación personal. Ese viaje que comenzó con una súplica en el silencio del amanecer, ahora me conducía por caminos que jamás habría imaginado. Puertas a revelaciones que solo el tiempo y la paciencia podrían revelar. Mi fe, que había estado tambaleándose por un tiempo, cobró una nueva forma, más resiliente y sabia. Aprendí que la verdadera espiritualidad no se limita a peticiones y respuestas inmediatas, sino a la escucha atenta y amorosa, a un diálogo constante con el misterio que habita en nosotros y más allá de nosotros. Fue una mentalidad renovada,
una profunda aceptación de las decisiones que la vida impone, incluso cuando la verdad oculta parece desafiarnos. En aquellos días, las voces del cielo no eran sonidos audibles, sino sensaciones que invadían mi conciencia, provocando una reflexión que cambió mi perspectiva sobre todo lo que me rodeaba. Sentí que estaba entre bastidores de una transformación mayor, un cambio silencioso que solo quienes tienen el corazón abierto pueden percibir. Era una sinfonía de silencios, sonrisas y pequeñas expresiones que tuvieron un inmenso impacto emocional y espiritual, y así, inmersa en esta danza entre lo visible y lo oculto, continué mi viaje, con el alma sedienta de comprender qué más me deparaba esa experiencia, porque, en ese momento, aún desconocía que las revelaciones más profundas estaban a punto de revelarse, sacando a la luz una verdad que cambiaría para siempre mi relación con lo invisible y con el verdadero milagro que tanto anhelaba Anne, desde aquella noche en que soñé con Tomás y aquel niño que me habló por él. Mi vida empezó a cambiar en formas que no esperaba. Fue como si una luz tenue se hubiera encendido en el rincón más oscuro de mi alma, iluminando cosas que antes ni siquiera podía ver, porque a veces, cuando la mente y el corazón están abiertos, los milagros no llegan en forma de grandes señales o eventos espectaculares. No, los milagros están en los pequeños detalles que la mayoría de las personas pasa por alto. Recuerdo un día en particular, cuando estaba en el patio de mi casa, el mismo donde tantas veces Tomás y yo habíamos compartido silencios y risas. El suelo estaba lleno de piedras grises y ásperas, pero entre ellas, casi imperceptible, había una flor pequeña y delicada que había decidido crecer allí, en medio de la dureza. No sé por qué, pero ese pequeño acto de vida me tocó profundamente. Era como si esa flor me estuviera diciendo que, incluso en las circunstancias más difíciles, la vida siempre encuentra un camino. Me agaché para tocarla con cuidado, sintiendo en ese gesto la presencia de algo más grande, una señal tenue, pero clara, de que no estaba sola aquella misma tarde. Mientras hacía la cena, el viejo radio que Tomás había comprado para la cocina empezó a sonar con la canción favorita de él, aquella que siempre tarareaba mientras cocinaba. Fue un momento tan inesperado que me detuve, con la cuchara en la mano, y sentí una mezcla de nostalgia y consuelo. La música parecía llenar el silencio que me había acompañado durante meses, trayendo consigo una calidez que solo podía describir como un milagro real, aunque sencillo y silencioso. Pero no solo eran esas pequeñas señales. Poco después, una vecina llamada Isabel, que siempre había tenido una sensibilidad especial para las cosas del espíritu, vino a visitarme un día sin avisar. Traía en las manos un papel arrugado con un versículo de la Biblia que, para mi asombro, era una respuesta directa a una de mis oraciones más profundas. No había forma de que ella supiera lo que yo había pedido en mis momentos de más absoluta desesperación, pero allí estaba la palabra que necesitaba escuchar, como un eco de ese diálogo silencioso que mantenía con Dios. A partir de entonces, empecé a prestar atención a esas pequeñas cosas. Ya no las veía como simples coincidencias, sino como mensajes sutiles que formaban parte de un plan más grande, un entramado invisible que me iba guiando paso a paso. Cada detalle, cada gesto, cada encuentro, parecía un fragmento de un rompecabezas que poco a poco cobraba sentido. Era como si Dios estuviera respondiendo con delicadeza, sin prisas, pero con una precisión y un amor que sobrepasaban cualquier explicación racional. Esta nueva mentalidad me ayudó a enfrentar mi pérdida con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no me sentía atrapada en el vacío del silencio, sino que comenzaba a entender que la fe no es ausencia de dudas, sino la valentía de seguir adelante aun cuando no se ven todas las respuestas. Aprendí a confiar en el proceso, en los tiempos de Dios, y a aceptar que las decisiones que tomamos, incluso las más difíciles, forman parte de una transformación profunda que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y en esa transformación,
fui descubriendo verdades ocultas sobre mí misma y sobre la vida que antes estaban cubiertas por el dolor y la incertidumbre. Esas revelaciones, aunque silenciosas, tuvieron un impacto inmenso en mi manera de ver el mundo. Empecé a comprender que el milagro real no está solo en lo extraordinario, sino en la suma de todas esas pequeñas señales que nos sostienen, que nos levantan y que nos enseñan a seguir adelante con esperanza. A la jornada no fue fácil. Momentos de dudas, de miedo y de decisiones difíciles que tuve que enfrentar sola. Pero cada paso que daba me acercaba más a una comprensión más profunda de la fe y del amor. Y aunque no todo estaba claro, sentía que estaba en el camino correcto, que esos detalles que antes ignoraba eran en realidad los bastidores de una historia mucho más grande y hermosa porque, al final, la vida es así, a una serie de encuentros, aprendizajes y señales que nos invitan a crecer, a abrir el corazón y a cambiar nuestra mentalidad. Y fue justamente esa apertura la que me permitió escuchar la voz del niño, sentir la presencia de Tomás en mis sueños y reconocer el milagro real que Dios me estaba mostrando a través de lo sencillo y cotidiano. Así, con el alma más tranquila y el corazón abierto, seguí caminando por este sendero de revelaciones que, aunque silenciosas, tenían un poder transformador que ninguna palabra podría describir por completo. Y con cada nuevo día, la certeza de que no estoy sola se hacía más fuerte, más real, porque, en los pequeños detalles, en las señales que antes pasaba por alto, encontré una verdad que cambió para siempre mi vida. Y esa verdad, llena de amor y esperanza, me llevó a seguir adelante. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de calma y una inquietud suave que no sabía bien cómo nombrar. Había algo dentro de mí que se movía, una transformación lenta, profunda, que no podía medir con palabras ni con el paso del tiempo. A veces me encontraba en momentos de absoluta soledad, cuando la mente comenzaba a tambalearse y las dudas amenazaban con regresar. Ese viejo fantasma que me había perseguido desde la partida de Tomás. Pero justo en esos instantes, cuando el silencio parecía más pesado, algo sucedía que me devolvía la fuerza para continuar. No era una voz audible, ni un susurro que viniera del exterior, no. Era algo mucho más sutil, pero también más poderoso. Una certeza que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Era como si la misma entonación de aquel niño lo hubiera hecho eco dentro de mí. Una frase que se repetía con dulzura y firmeza en mi mente: no estás sola. Esa frase no necesitaba ser escuchada con los oídos para ser real. 6. Como un latido constante, un recordatorio permanente de que, aunque las sombras de la incertidumbre y la tristeza quisieran envolverme, había una presencia invisible que me sostenía. Fue un momento de revelación que me hizo comprender algo fundamental. La voz del niño no era un extraño que había cruzado mi camino por casualidad, sino una manifestación viva dentro de mí, una semilla plantada por Dios en el terreno fértil de mi alma. De repente, la fe, que parecía haberse perdido entre los pliegues de la desesperación, volvió a tomar forma. No era la misma fe inocente de antes, sino una fe madura, forjada en el fuego de las decisiones difíciles, de la aceptación y la transformación interior. Era la fe que nace cuando entiendes que la vida no se trata solo de respuestas inmediatas, sino de confiar en la verdad oculta que el tiempo y el corazón revelan. Empecé a notar cómo esa voz interna influía en mis pensamientos y acciones. Cuando me enfrentaba a la soledad, a la tristeza o al miedo, aquella certeza me guiaba como una luz tenue en la oscuridad. Cada día, esa pequeña voz me animaba a seguir adelante, a tomar decisiones que me acercaban a la paz y al equilibrio. Era como si Dios, a través de la inocencia y la pureza de un niño, hubiera encontrado la manera perfecta de hablar conmigo, de renovar mi mentalidad y fortalecer mi espíritu. En esa experiencia, tuvo un impacto profundo en mi vida. Me enseñó que, a veces,
las respuestas que buscamos no llegan en forma de milagros espectaculares, sino en la transformación silenciosa que ocurre dentro de nosotros, en la conexión íntima con lo divino, que no siempre podemos explicar con palabras. Entendí que la verdadera fuerza reside en la capacidad de escuchar esa voz interna, de reconocer los mensajes que el universo nos envía en los momentos más inesperados. Así, mi jornada continuó, pero ya no estaba sola. Llevaba conmigo la presencia invisible de aquel niño, la voz que ahora vivía dentro de mí y que me recordaba constantemente que la fe es una luz que nunca se apaga. Incluso en las noches más oscuras, esa voz me acompañaba en cada paso, en cada decisión, en cada instante de mi día a día, mostrándome que el milagro real no es algo que simplemente sucede, sino algo que crece y se fortalece en nuestro interior. Y aunque las dudas aún aparecían, de vez en cuando, ya no tenían el poder de detenerme, porque había descubierto un bastidor oculto en mi alma, un lugar sagrado, donde guardaba la certeza de que no estaba sola, que había una fuerza mayor trabajando en mi vida, guiándome con paciencia y amor. Con el corazón abierto y la mente en calma, seguí adelante en esta transformación que me llevó a descubrir una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser escuchada y comprendida. Una verdad que no necesitaba palabras grandilocuentes, sino la simplicidad y pureza de la voz de un niño que me habló con el amor de Dios. Y así, con esa voz viviendo dentro de mí, supe que mi historia apenas comenzaba a desplegarse, que aún había más por descubrir, más por vivir, y que cada paso me acercaba a un milagro real que no dependía de la suerte, sino de la fe que ahora habitaba en mi alma, después de tanto tiempo buscando respuestas en lugares y personas. Después de tantos silencios y preguntas sin contestar, comprendí que el niño del parque ya no necesitaba aparecer frente a mí para hacerme sentir acompañada. Esa presencia que me había visitado con la inocencia y la pureza de su voz había dejado una huella imborrable en mi alma, una luz nueva que iluminaba mi camino desde dentro. Nunca más volví a ver a aquel niño lozano, ni escuché su voz con claridad en la realidad cotidiana, pero él permaneció conmigo de una forma mucho más profunda y sutil. Aprendí que no hay que buscar siempre lo visible para encontrar lo verdadero. A veces, la verdad oculta está en aprender a escuchar lo invisible, a leer entre líneas lo que la vida nos susurra en sus detalles más simples y hermosos. Hoy, mi diálogo con Dios ya no es a través de oraciones pronunciadas en voz alta, ni de súplicas llenas de desesperación. Ahora hablo en silencio, con la mente y el corazón en calma, y siento que Él me responde en ese mismo silencio, en las señales que el día a día me ofrece, en los pequeños milagros reales que pasan desapercibidos para muchos. Es diferente, una mentalidad renovada que me ha enseñado que la fe no necesita estridencias para ser poderosa. Recordar aquel encuentro con el niño me hizo entender que la fe es un viaje de transformación constante, una decisión diaria de abrirnos a lo inesperado y de confiar en que, incluso cuando no hay palabras ni certezas, hay una fuerza que sostiene nuestra historia. La voz de Dios, en muchas ocasiones, no retumba como un trueno, sino que susurra con la ternura y la inocencia de un niño, y quien sabe escuchar, la capta en su forma más pura y sincera. Y así, con esa nueva luz en el alma, caminé hacia adelante, reconociendo que la verdadera respuesta no está fuera, sino dentro de nosotros, en ese lugar sagrado, donde se guardan las revelaciones y los milagros que moldean nuestra existencia. Con cada paso, sentí que estaba viviendo un milagro real, uno que no se ve con los ojos, pero se siente con el corazón. Esta nueva manera de vivir, de percibir y de confiar, cambió por completo mi perspectiva. No fue una simple casualidad, ni un golpe de suerte, sino el impacto profundo de una transformación que llegó desde lo invisible para manifestarse en lo cotidiano. Aquel niño que apareció en mi vida
Me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a descubrir el poder de lo pequeño y la magia de la esperanza que nunca se extingue. Por eso, aunque su figura física desapareció, su presencia se volvió eterna. Dentro de mí, porque ahora sé que la fe no es un acto momentáneo ni un deseo pasajero, sino una fuerza viva que crece con cada silencio, con cada decisión consciente, con cada instante en que aprendemos a escuchar las voces que no se oyen, pero que nos hablan con amor y certeza. Y así continúa mi historia, con el corazón abierto y la mente serena, descubriendo que la verdadera respuesta que pedí aquella noche no fue un simple milagro externo, sino un cambio profundo en mi interior, porque a veces la voz de Dios no necesita hacer ruido para ser escuchada, basta con estar en silencio para recibirla en su forma más pura, como la voz de un niño que nos habla con la inocencia y la verdad del amor eterno.